Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con nuestro invitado, son las 7:48. Doy la bienvenida al candidato Juan Fernando Flores, candidato a la Asamblea por Creo. Y bueno, Juan Fernando está en una situación compleja, ya que Creo no tuvo candidatos en 2023. Ahora sí tiene candidatos y bueno, está listo para llegar a la Asamblea Nacional. Gracias, Juan Fernando, bienvenido. Y bueno, ¿cómo está esa campaña? No, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a quienes nos están escuchando. Y bueno, la campaña ha sido una campaña muy atípica, yo creo que para todos los ecuatorianos. De por sí hemos visto que trata de generarse una polarización entre algunos candidatos a la presidencia de la República, como si solo existieran dos en la papeleta, cuando la realidad es que los ecuatorianos tienen otra opción y en ese sentido nosotros hemos estado recorriendo el país junto a Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela, que es nuestro binomio presidencial, pero también como candidatos en ese sentido a la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que como ciudadanos nos preocupa seriamente, el que hemos visto que ha perdido un rumbo, que si bien las asambleas nunca han sido las mejores, realmente esta ha dejado mucho que desear. No solo porque inició de una manera compleja un acuerdo entre el gobierno, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano para avanzar en algunas leyes, pero que al final del día no terminaron en nada. Tuvimos una ley no más apagones, pero al final 14 horas de apagones es lo Así que es. vivimos los ecuatorianos y que al final le metieron la mano al bolsillo de los ciudadanos y no llegó a nada. Por eso, y frente a esto, nosotros como Movimiento Creo Lista 21 estamos postulando porque queremos regresar a la Asamblea Nacional para hacer una diferencia y recuperar realmente la institucionalidad, que es algo importante. Juan Fernando, uno de los puntos que mencione que coincide con algunas propuestas de candidato de reformar al Código Integral Penal. En su caso, dice, se deben endurecer las penas y cambiar el sistema político. ¿Qué hay que hacer del Código Penal? Lo primero que tenemos que hacer es que la Comisión de Justicia, que es quien lleva este proceso, esté en manos de quienes estén dispuestos a tener un debate. Y menciono esto porque Justicia fue una de las comisiones que se entregó a la Revolución Ciudadana y el debate justamente sobre el Código Integral Penal no avanzó. ¿Qué es lo que Ujú. necesitamos hacer? Uno de los planteamientos que nosotros tenemos es que aquellos jueces y fiscales que se prestan a la corrupción, es decir, que ya iniciaron una carrera, tienen un proceso avanzado, pero deciden ser parte de la cadena de corrupción que libera lamentablemente a los delincuentes, tienen que pagar con cadena perpetua. Algo que sé que a muchos les hace ruido, que dicen son medidas duras, son medidas difíciles, pero si no tomamos decisiones en el ámbito de justicia, lamentablemente estamos en un círculo que no se termina de romper, donde vemos que la policía y las Fuerzas Armadas hacen un esfuerzo, detienen a los delincuentes, ellos son presentados y al final del día salen incluso más rápido de lo que costó detenerlos. Claro. ¿Por qué? Porque hay jueces y fiscales que se prestan a la corrupción. Entonces, Mm. quienes quieren tener esa posición, ¿qué tenemos que hacer? Reformar en el COIP. Algunos nos mencionan, es que esto no es posible en el Ecuador. Ecuador tiene acuerdos internacionales que no permiten que se avance en ese proceso. Perfecto. Lo que nosotros planteamos es que la pena acumulativa en el Ecuador, que es de 40 años actualmente, se duplica hasta 80 años cumpliendo con justamente ese esquema de la esperanza de vida de los ecuatorianos, que es entre 75 y 80 años de edad, donde jueces y fiscales pasan a tener 80 años de sentencia, pero además añadimos violación, extorsión, sicariato, porque son Mm. crímenes completamente distintos. Y con un punto además, sin la salvedad del famoso 2 por 1, que si me porto bien me dan la mitad de condena, es decir, esos beneficios procesales que solo Así benefician es. al delincuente. Entonces tenemos que tener un sistema de justicia mucho más real e institucional para que la ciudadanía empiece nuevamente a confiar. Ahora, eso no generaría hacinamiento en las cárceles que de por sí ya están hacinadas. Pero ahí tendremos que entonces revisar, y es parte de los procesos que hay que hacer, un verdadero censo que sea en el sistema carcelario, entender realmente cómo están funcionando los temas en las cárceles. Hay consideraciones que ha tomado la Corte Constitucional de que ya hay algunos temas donde infracciones van a la cárcel y ahí es donde terminas teniendo Así es. ciudadanos que por una infracción terminan convirtiéndose en delincuentes. Es decir, hay que ir a un proceso de revisión real del sistema carcelario y además se supone ya tenemos para este momento dos nuevas cárceles que en teoría están en construcción. Pues eso debería permitir alivianar el sistema y realmente evaluar cómo vamos a garantizar que podamos tener un sistema de justicia más real. Importante. ¿Qué otros temas debería suceder en la Asamblea Nacional? ¿Cómo levantar la vara tan baja que deja cada vez que una asamblea se despide?
Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional tiene que debatir realmente sobre el tema energético. Si bien en estos momentos los ecuatorianos estamos nuevamente con energía eléctrica, recordemos que esto es producto de que las lluvias fortalecieron los sistemas hidroeléctricos en el país, pero en abril viene nuevamente un estiaje y hasta ahora no hay una solución por parte del gobierno nacional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una de las cosas que nosotros planteamos es eliminar el monopolio en el sistema energético. El Estado es el único que puede generar energía y el problema es que el Estado no tiene la capacidad. Entonces tenemos que abrir a un sistema realmente privado que permita que con sector privado, responsable, serio, haya propuestas para que incluso el mercado empiece a ser competitivo y bajen los precios, porque es increíble ver cómo en unas provincias tiene un valor la energía y en otras provincias otro valor. E incluso muchas veces las que producen energía, como en el sistema eólico en Ujú. Loja, a veces más caro que en algunas otras provincias. Es decir, aquí tenemos que buscar estabilizar el tema energético para que tengamos una producción real y eso permita que no volvamos nuevamente a perder empleos, donde más de 200.000 empleos se han perdido producto de los apagones y la ineficiencia. Ese es uno de los puntos que la Asamblea tiene que debatir. Y uno que nosotros sí vamos a ir frontal, el tema del Código de la Democracia y el sistema de partidos políticos en el Ecuador. Estamos viendo 17 organizaciones políticas se presentaron en estas elecciones. Muchos se han presentado conscientes de que incluso no se puede ganar. Pero ahí hay procesos que tenemos que evaluar, porque tenemos candidatos que eran de una tendencia, ahora encabezando otros. Claro. Candidatos que dicen públicamente que están con un partido, pero que cuando lleguen igualmente se van a cambiar la camiseta. O hay un trabajo que invito a los ecuatorianos a que vean de varios periodistas que responsablemente investigaron a más de 2.000 candidatos y vaya a ver los perfiles que tienen algunas organizaciones políticas. Entonces, eso hay que cambiar. Tenemos que garantizar que la democracia sea real, que la institucionalidad sea real y que no sean los delincuentes los que se postulen, porque ahí es donde nacen los delincuentes de cuello blanco. Sí, importante esa investigación y les invito a nuestros amigos oyentes a revisarla porque sí, hay unos cuadros que yo no sé por qué la UAFE no ha estado con la lupa sobre ellos. En todo caso, Juan Fernando, hablando del tema que nos compete, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? ¿Por qué llegó al punto tan bajo de credibilidad, de aceptación? ¿Y qué tendría que hacerse para que mejoren las cosas, para que la gente confíe en los candidatos, en la Asamblea, que no se pasen de bailes y payasadas, porque eso es lo que, la tónica que se ha visto en los últimos meses? Lo primero que creo que tienen que ver un sistema de dos partes. Las organizaciones políticas tienen que ser más responsables sobre las candidaturas y la ciudadanía tiene que ser más consciente a la hora de votar de cuáles son realmente los perfiles que quieren que los representen. Y menciono esto porque 90 asambleístas están buscando hoy la reelección de la Ujú. actual Asamblea Nacional. Más de la mitad no ha intervenido ni una sola vez en lo que va a la Asamblea Nacional. Y 2/3 de ellos no han presentado ni un proyecto de ley. Es decir, tenemos candidatos que quieren buscar la reelección literalmente solo para cobrar el salario, Claro. cuando la Asamblea debería estar fiscalizando, legislando, viendo de qué manera ayuda a la ciudadanía, no discutiendo sobre el día del gamer, día del encebollado, o cuál es la próxima banda que voy a llevar para que baile en la Asamblea Nacional, porque ahí es donde la ciudadanía le pierde el respeto a la Asamblea. ¿Y por qué a nosotros nos preocupa esta falta de respeto a la institucionalidad? Porque quienes ganan cuando no existe institucionalidad son quienes ven un modelo autoritario como única solución. Y por eso vemos a algunos hablando de volver al pasado, supuestamente para revivir lo que ellos dejaron muerto, y otros nos hablan de que nos mantengamos con lo que hoy tenemos cuando el camino de oscuridad a veces es el camino al que ya nos han llevado. Entonces, por eso nosotros le decimos a la ciudadanía, tenemos una mejor opción justamente en la lista 21 y con quienes hoy somos candidatos, tanto a la Asamblea Nacional como lista nacional, como nuestros candidatos provinciales. Amigos, 7:56 conversamos con Juan Fernando Flores, candidato a la Asamblea por Creo. Y bueno, ¿qué ha pasado con el movimiento Creo? No tuvo como candidatos, como mencionábamos, en 2023 para ninguna dignidad, ni elección presidencial, ni de asambleístas después de la muerte cruzada. Ahora, ¿qué tendría que hacer para revivir ese movimiento? ¿Qué expectativas se tiene también de que pueda tener una representación real en el legislativo? Bueno, nosotros asumimos, quien les habla desde abril del año pasado como presidente nacional del movimiento Ujú. junto a Angie Chávez y hemos venido haciendo un proceso justamente de renovar la organización política. De las 17 organizaciones a nivel nacional, solo dos logramos presentar candidaturas en el 100% de escaños. Una es la Revolución Ciudadana y la otra somos nosotros como organización política, entendiendo que tras la muerte cruzada debíamos ir a un proceso de profunda reflexión.
de entendimiento de dónde acertamos y dónde fallamos, cómo podemos mejorar hacia la ciudadanía, cómo podemos acercarnos justamente, y por eso nos dedicamos a un trabajo real de bases para hoy tener hombres, mujeres y jóvenes que representen realmente candidaturas reales desde un liderazgo social con una visión política. Por eso nuestra aspiración en estas elecciones es que la ciudadanía va a tener un voto consciente sobre quienes hemos presentado como cuadros, donde ahí tenemos dirigentes deportivos, sociales, que entienden, porque estuvieron también durante el gobierno, que entienden la necesidad de una Asamblea Nacional que sea responsable con quien esté sentado en el Palacio de Carondelet, donde realmente se presten a apoyar en un trabajo real. Y en función de eso, por eso nos estamos presentando hacia la ciudadanía y haciendo ese llamado a un voto responsable, a que no es solo elegir en un voto de una sola posición, una sola línea. También hay opciones que tienen voces distintas y que justamente queremos llegar. Y también hay el llamado a quienes militan en otras organizaciones políticas como Construye, Avanza, la lista 20 o incluso el propio Pachacuti, que no tienen candidatos a asambleístas en la lista nacional, Claro. pues aquí hay una voz que quiere representarlos y justamente llegar a esa posición de construir un Ecuador que salga adelante. Y ese es el camino que creo está encaminado en estos momentos, pero pasada esta elección iniciaremos ya un proceso de cara al 2027 porque tendremos unas elecciones seccionales con nuevas condiciones, Claro. con una posición de participación completamente distinta, donde necesitamos mayor cantidad de jóvenes y mujeres que participen, y es donde estamos enfocados, no desde la visión de un cupo, sino de visión de liderazgos reales que representen, y ahí aprovecho para hacer una pequeña cuña que tenemos. Creo fue la única organización que presentó más mujeres candidatas a la Asamblea Nacional que el resto, pero el sistema obligó a que tengamos que bajar perfiles de mujeres para poder igualar el 50%, y es donde vemos que tenemos que tener un trabajo que vaya más allá de llenar el porcentaje, sino de liderazgos reales desde lo local y lo social para que representen al país. Muy importante. En todo este cambio, esta reflexión, ¿qué papel ha tenido el expresidente Guillermo Lasso? Bueno, nuestro expresidente no solo es expresidente de la República, sino miembro fundador, y él ha actuado de una manera de mentoría desde esa reflexión que menciono de los aciertos y desaciertos. Si bien existe una crítica desde la ciudadanía sobre lo que fue su gestión, Ujú. tiempo después hemos visto que hay muchos temas que el tiempo no nos dio, porque la muerte cruzada hizo que tengamos que retirarnos antes. Pero tanto los elementos de seguridad como vehículos, armamento, equipamiento, casas, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los 1000 días sin desnutrición crónica infantil y el tema de ambulancias u otros programas que actualmente el gobierno entregó, son proyectos que iniciaron con el presidente Guillermo Lasso. Es decir, si había una ejecución que iba hacia ese bienestar de la ciudadanía. Así que ahora estamos en esta búsqueda de nuevos liderazgos, de nuevos perfiles que asuman un cambio generacional que mezcle entre juventud y experiencia para representar al país desde el entendimiento de lo que fue gobernar, tener aciertos pero también desaciertos, y que eso nos lleva a tener una responsabilidad más cercana hacia la ciudadanía de cómo vamos a presentarlo. Bueno, Juan Fernando, éxitos en lo que queda de campaña y quisiera que terminar esta entrevista con un mensaje para la ciudadanía, para sus posibles electores. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que lo importante es hacerle entender a la ciudadanía que no hay solo dos opciones en la papeleta, que la democracia se constituye con más voces que representen. Y en ese sentido, los candidatos de la 21 queremos ser esa voz que siga representando esa lucha e ideal de libertad, democracia e institucionalidad para salvaguardar al Ecuador, que es lo más importante. Gracias, a Juan Fernando Flores, candidato a la Asamblea por el movimiento Creo. Hemos conversado sobre la propuesta electoral y también sobre el futuro del movimiento. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por el espacio.